Tardes. Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a estar conversando sobre la trata de personas, el trabajo infantil, junto a Carolina Rudnick. Carolina Rudnick es abogada de la Universidad de Concepción, máster en política criminal de la London School of Economics y becaria Fulbright Hubert Humphrey de la American University, con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente preside la Fundación Libera y se desempeña como docente de Derecho Político y Constitucional en la Universidad de Desarrollo. Bienvenida, Carolina. Gracias, Norma. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, hoy vamos a tocar este tema muy controversial y un tanto delicado, ¿no? Que es sobre el trabajo infantil. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, para que todos tengamos en cuenta, ¿qué es el trabajo infantil? Mira, lo primero que te tengo que comentar, Norma, es que el concepto de trabajo infantil es un concepto negativo. Es decir, nosotros no queremos que haya trabajo infantil. El trabajo infantil es algo que hay que erradicar, es algo que tiene que desaparecer. Y en ese sentido, ¿qué es el trabajo infantil? Se le define, ¿no es cierto?, a partir del convenio 138 y 182 de la OIT como todas aquellas actividades que ponen en riesgo la salud, integridad física y moral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ah? Y esta es una definición sociológica, ¿ah? Es una definición, no es una figura penal, no es un delito, sino que es una figura de carácter, si tú quieres, antropológica, sociológica, y tradicionalmente lo que han hecho los organismos internacionales es distinguir que en el marco del trabajo infantil existe toda una dimensión en particular que se llama peores formas de trabajo infantil, que incluye lo que se denomina el trabajo infantil intolerable y que básicamente es la explotación sexual comercial, la trata, la esclavitud y sus formas análogas. Y por otro lado, el trabajo forzado, y por otro lado, lo que se denomina el trabajo peligroso. Es decir, labores que interfieren o comprometen el normal desarrollo físico, psicológico y moral de los niños y niñas, o en donde existen riesgos que puedan conllevar daño a la integridad física y mental de estos. Ahora, dicho eso, uno se podría preguntar, bueno, pero ¿y el trabajo infantil cómo lo sanciono, digamos? Entonces, si tú te fijas, el trabajo infantil implica una escala de gradación, ¿ah? Como todos los conceptos relativos a la esclavitud. No es que sea o blanco o negro, sino que es una escala de múltiples grises, algunos grises bien claritos, casi, ¿no es cierto?, indistinguibles, y otros grises casi negros, donde efectivamente estamos hablando ya de situaciones que son delitos como la trata, como el trabajo forzado, como la explotación sexual comercial infantil. Y, y básicamente el trabajo infantil, ¿no es cierto?, los distintos países lo regulan en primer lugar estableciendo ciertos límites absolutos, es decir, generalmente en la mayoría de los países, así ocurre en Chile, los niños menores de 15 años bajo ningún respecto pueden trabajar y, y por otro lado, ¿no es cierto?, dentro de lo que se denomina el trabajo adolescente protegido, es decir, de los de 15 años hacia arriba, implica que tienen que ser trabajos ligeros, que tienen que ser adolescentes mayores de 15 y menores de 18, y con contratos que cumplan los requisitos establecidos en el Código del Trabajo, que generalmente tienen que ver, ¿no es cierto?, con horarios adecuados a la edad, que el trabajo no interfiera en su educación, y las distintas legislaciones de América Latina efectivamente tienen normas. Hay algunos países como Bolivia, que fue muy criticado en su momento, y que a partir justamente de la gran realidad de niños trabajadores, eh, reguló y como que liberalizó un poco el que los niños pudieran trabajar, pero ni la OIT ni la UNICEF apoyan una decisión de esa naturaleza, porque lo que le compete a un niño es estudiar y jugar y ser feliz y no ponerse a trabajar. Entiendo, sería como coartarle, ¿no?, el derecho a disfrute a su niñez.
Entiendo también que hay algunas legislaciones que permiten el trabajo infantil también con autorización de los padres. Y tocaste ahorita hablando, o sea, tocaste un tema que nos interesa, y es sobre la trata. O sea, ¿cuál es la relación que puede existir entre el trabajo infantil, la trata de personas o cualquier otra forma de esclavitud moderna? Mira, esa pregunta que me acabas de hacer, Norma, es un tremendo tema, ¿ah? Y que toca un poco uno de los núcleos de los problemas que tenemos en la actualidad para poder abordar correctamente todas las formas de explotación humana y particularmente, ¿no es cierto?, la explotación infantil, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la vinculación con uno y con otro? Bueno, en principio, ¿no es cierto? En principio, el trabajo infantil como concepto amplio, podríamos decir que incluye dentro de sus manifestaciones las manifestaciones más duras del trabajo infantil, que se llaman peores formas de trabajo infantil. Esas peores formas de trabajo infantil básicamente son la trata de niños, trata que implica, ¿no es cierto?, un captar, seducir a través de engaño o a través de fuerza, sacar de su zona de redes al niño y someterlo a algún tipo de explotación, que puede ser explotación sexual o bien puede ser trabajo en condiciones de trabajo forzado. Ahora, ese fenómeno, que es un delito que se encuentra tipificado en la mayoría de los países a nivel mundial, porque los países, ¿no es cierto?, la mayoría ratificó el protocolo de Palermo, podemos observar cómo se da esa trata con fines de trabajo forzado en las mismas industrias donde se da el trabajo forzado de adultos. Es decir, en la agricultura, en la minería, en la industria piscicultura, en servicio, en restaurante, en servicio doméstico y también en lo que se denomina la industria sexual. Ahora, en ese sentido, específicamente lo que ha señalado la UNICEF y la OIT en esta materia es que la trata se observa tanto en estas áreas económicas, en particular en la agricultura. El último informe de la UNICEF en esta materia sigue demostrando que es la agricultura donde se está dando con mayor fuerza el trabajo forzado, pero también de todas formas hay que mencionar las otras áreas económicas. Y Sí, efectivamente, precisamente, disculpa que te interrumpa, estuve hojeando un poco ese informe de la UNICEF y me llamaba mucho la atención que hablaba sobre el rol del trabajo infantil dentro de las cadenas de suministro y también dentro de los trabajos domésticos. Entonces, esto no sé si lo pudiésemos concatenar un poco con lo que tu organización viene trabajando sobre las debidas diligencias de las empresas en cuanto al trabajo, a la explotación laboral, ¿no? Como lo mencionaste ahorita, tanto de adultos y bueno, como ahora de niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. mira, te agradezco mucho lo que acabas de comentar, Norma, porque efectivamente, ¿no es cierto?, estamos viviendo en un mundo de una economía globalizada y eso significa que para la elaboración de un cierto producto, ¿no es cierto?, yo tengo distintos eslabones que ocurren en distintos países. Tengo cadenas de suministro gigantescas y adicionalmente, en el mercado contemporáneo uno puede ver un flujo bien específico, un flujo de commodities, de materia prima, que básicamente proviene de los países de lo que se denomina, ¿no es cierto?, del tercer y segundo mundo, a los países del primer mundo. Entonces, América Latina, Asia, ¿no es cierto?, envía verduras, frutas, eh, minerales, y efectivamente, ¿qué es lo que se ha podido constatar? Que en la industria agrícola están trabajando los niños. Dos casos paradigmáticos. El primero, ¿no es cierto?, en la obtención de cacao en África. La verdad es que todo el chocolate que nosotros estamos consumiendo en la actualidad en plena pandemia, que claro, nos entrega un momento de confort, ¿no es cierto?, y de disfrute, pero lamentablemente si no averiguamos correctamente, vamos a terminar comprando chocolates que provienen de las grandes cadenas transnacionales, y voy a mencionar, digamos, las marcas como Nestlé, como Mars, y que son marcas que en este minuto, por ONGs internacionales,
como el Corporate Accountability Lab, están siendo demandadas en tribunales norteamericanos por el uso de mano de obra infantil, de niños, ¿no es cierto?, en Ghana, en Costa de Marfil, que recolectan con machetes separados de sus padres, sin sueldo, en condiciones de trabajo y de vida degradante, obtienen el cacao que posteriormente, ¿no es cierto?, estas empresas luego compran e introducen en sus propias cadenas de suministro. Entonces, lamentablemente, muchos de nuestros productos están teñidos de trabajo infantil y de trabajo forzado infantil. Y adicionalmente, por darte solo otro ejemplo, está toda la industria del café en Centroamérica y efectivamente, como una anécdota, ¿no es cierto? Tú tienes grandes actores como George Clooney participando en publicidad, de Nespresso, de Nescafé, y la verdad es que un montón de ONG de Centroamérica denunciaron y dijeron, señor, usted está publicitando una marca que está utilizando niños para la obtención del café que usted disfruta, ¿no es cierto?, tan seductoramente en su publicidad. Y él tuvo que salir en los medios a disculparse, tuvo que salir a dar explicaciones. ¿Y por qué tuvo que salir a dar explicaciones? Tuvo que salir a dar explicaciones justamente por estar participando, te fijas, en una labor, es decir, en un trabajo que implica el trabajo infantil. Entonces, la explotación. Más allá del trabajo, la explotación también. Claro, lo que pasa es que el trabajo infantil, como es un concepto negativo, el trabajo infantil siempre implica explotación, siempre estoy explotando a un niño. Okay. Lo hago hacer trabajar, ¿no es cierto?, en trabajos que afecten su integridad físico-psíquica y su moral. Entonces, desde esa perspectiva, todo trabajo infantil debiera ser un trabajo prohibido, y efectivamente está prohibido el trabajo infantil de menores de 14 años, prácticamente a nivel mundial, pero falta fiscalización, y lo que es más complejo, ¿no es cierto?, es que necesitamos adicionalmente mayor capacitación para poder detectar cómo en la industria agrícola, cómo en un restaurante, e incluso, ¿no es cierto?, también todo el fenómeno de la explotación sexual infantil. Entonces, cuando uno, probablemente como la frase trabajo infantil no suena cargada de dolor o nos suena particularmente feo, pensamos que es solo un niño que está haciendo algún tipo de labor, pero la verdad es que el trabajo infantil es algo que tenemos que erradicar. Y lo que ha ocurrido con la pandemia es particularmente grave, porque en el último informe que sacó UNICEF el año pasado, UNICEF y la OIT, la verdad es que viene con bastantes malas noticias, y básicamente, ¿cuál es la mala noticia? Que hasta el año 2019, la verdad es que los índices de trabajo infantil habían bajado. Cuando tú, si se mide esto desde el año 2000, el año 2000 hablábamos de 245 millones de niños en trabajo infantil, después para el 2004 bajó a 222, para el 2008 bajó a 215, para el 2012 ya teníamos muy buenas noticias porque bajó considerablemente, 168 millones, para el año 2016 151 millones, pero ya para el año 2020 las estimaciones hablan de 160 millones. Es decir, tenemos, si tú te fijas, entre 8 o 9 millones más de niños que se encuentran trabajando. Y de esos 160 millones de niños que se encuentran trabajando, hay alrededor de 79 millones, es decir, casi la mitad de esos niños está trabajando en trabajos peligrosos. Es decir, trabajos que implican riesgo psicológico, riesgo moral para su salud, y eventualmente, ¿no es cierto?, en esos 79 millones tendríamos que considerar los alrededor de 4 millones de niños que están derechamente en trabajo forzado, derechamente en explotación sexual. Entonces, efectivamente hay un riesgo, la economía informal. Sí. Discúlpame. Y este aumento, no te preocupes, este aumento en las cifras, ¿no?, de trabajo infantil están estrechamente vinculadas con todas estas medidas restrictivas que se han tenido que tomar por parte de los estados por el COVID-19.
O sea, el hecho de que o sea, que la actividad económica no esté trabajando al 100% o en algunos países pues se haya detenido prácticamente por completo en un periodo muy largo de tiempo, que pudiese conllevar inclusive despidos masivos como se vieron en algunos momentos del año 2020, pudiese esto indicar, o sea, o afectar ese incremento en las cifras de trabajo infantil. Sin lugar a duda, eso es un poco lo que dice este último informe, Norma. Básicamente, el COVID-19 frustró todos los planes de reducción de la pobreza, de bajar los niveles de informalidad en la economía, debilitó los sistemas de protección social, digamos, exacerbado la exclusión educacional porque los niños están encerrados, no pueden ir al colegio, y efectivamente todos esos elementos influyen para tener un escenario de una mayor población infantil trabajando. Si a esto le sumamos, ¿no es cierto?, las políticas migratorias restrictivas, en el sentido de que tenemos por un lado, ¿no es cierto?, globalización de la pobreza, están empezando a migrar hace tiempo ya las familias con los niños, pero adicionalmente los países de la región cierran sus puertas, entonces eso sin lugar a dudas genera un cóctel letal de riesgos y de mayor vulnerabilidad para esta familia y sin lugar a dudas para estos niños. Solo por darte una cifra, digamos, que son las cifras que manejan las organizaciones nacionales expertas en migración y que están monitoreando permanentemente la situación que está ocurriendo en el norte de Chile. Solo por darte un dato, ellos recientemente, hace un mes más o menos, ya habían detectado 34 menores extranjeros que habían ingresado los últimos 6 meses por el norte de Chile, sin padres, sin tutores, sin acompañantes. Y si bien el Estado, ¿no es cierto?, efectivamente los inserta dentro del sistema proteccional, principalmente casas de acogida del Servicio Nacional de Menores, que también es objeto de un montón de críticas porque ha tenido una muy mala gestión con el consiguiente daño tremendo de muchos niños. Lo que ha ocurrido es que la verdad es que muchos de esos niños han terminado escapando también de estos hogares y por lo tanto no tenemos conocimiento de cómo necesariamente están, y efectivamente hay un espacio como muy complejo, muy grave, de poco seguimiento, de poca protección y del tremendo riesgo que pueden tener niños no acompañados en frontera, que en el fondo Entiendo. es vulnerable de lo Es, vulnerable. Esto que señalas, bueno, me parece que es muy grave esta situación, ¿no? Más que son niños o niñas adolescentes que probablemente están sin documentación, están solos en una red de apoyo o tal vez buscando esa red de apoyo dentro del país. Entonces, eso me llevaba a la pregunta que quería hacerte sobre cuál es el perfil de estos niños que son explotados. ¿Existe algún tipo de vulnerabilidades específicas que podamos indicar, decir, bueno, estos niños tienen más propensión a ser víctimas de esta explotación, de caer en trabajo infantil? Mira, podríamos plantear un cierto perfil, ¿no es cierto? Mira, de la última estimación que yo te mencioné, de los 160 millones de niños que se encontrarían en trabajo infantil, 89,3 millones son niños que van entre los 5 y los 11 años. O sea, si tú te fijas, los niños menores no escapan a una situación de abuso. 35,6 millones son niños entre 12 y 14 y 35 millones a secas son niños entre 15 y 17 años. ¿Ah? Y básicamente, lo primero que te podría plantear es que, curiosamente, en trabajo infantil, las últimas tendencias demuestran que hay más niños varones que niñas mujeres en trabajo infantil. Y eso tiene sentido porque justamente es en la industria agrícola donde se ha podido identificar la mayor presencia de niños en este último informe. ¿Ah? Y este mismo informe plantea a los niños no acompañados como un grupo tremendamente riesgoso. Ahora, si tú piensas que la trata es explotación por vulnerabilidad, en principio el grupo humano niños, ¿no es cierto?, es particularmente vulnerable. ¿Ah?
Si a eso le sumamos una calidad de niño migrante, o de niño de escasos recursos, de niño pobre, o de niño, no sé, que provenga de algún background de indígena, entonces se van reuniendo distintas categorías interseccionales para ir aumentando el riesgo que tiene ese niño de explotación. Porque ¿a quién voy a explotar yo? Voy a explotar a alguien que no puede oponer resistencia. Y mientras más vulnerable, mientras, como decimos en Libera, mientras más abusable, porque eso es ser vulnerable en materia de trata, ser abusable, entonces mayores chances tengo de ser justamente víctimas de este delito. Mira, también lo que ha planteado este último informe es que los niños en zonas rurales tienden a ser también los niños más afectados por el trabajo infantil. Hay una cuestión también de tradición, los niños siempre han trabajado, también ayudan a la familia. No es que necesariamente, ¿no es cierto?, el niño provenga de una familia malvada que lo quiere explotar, sino que el niño efectivamente intenta ayudar a la economía familiar que está absolutamente debilitada, y si el niño no trabaja no come nadie, ni la madre, ni nadie. Pero hay, en principio, ¿no es cierto? Uno, hay límites de carácter legal para el trabajo de un niño. Un niño de 14 años no debería estar trabajando. Y adicionalmente el problema es que lo que estamos viendo es que este trabajo infantil, es decir, este mero trabajo de un niño, en rigor es no solo trabajo infantil, es trabajo forzado infantil, es trabajo esclavo infantil. Entonces tiene los dos apellidos. Tiene el apellido infantil porque es menor de edad, y tiene además este segundo apellido de ser trabajo forzado, de ser trabajo esclavo, de ser trabajo forzoso. Exactamente. Siempre está estrechamente vinculado con la esclavitud moderna, todo el tema del trabajo infantil. Quisiera preguntarte, como para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a los estados, especialmente, bueno, a Chile y Venezuela, para prevenir el trabajo infantil? Mira, hay dos grandes frentes respecto a los cuales tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de la contingencia y tenemos que hacernos cargo de las causas basales. En relación a la contingencia, es absolutamente fundamental hacer la mayor difusión posible respecto de qué es el trabajo infantil, qué es el trabajo forzado infantil, qué es la trata de niños, a todos los actores relevantes, y esto implica funcionarios públicos, que no necesariamente todos conocen la dinámica, y es importante que todos los funcionarios públicos lo conozcan, porque los distintos funcionarios públicos en sus labores de fiscalización pueden encontrar niños, y es importante que estén preparados. Es importante también preparar, ¿no es cierto?, a todo el sistema de justicia, a policías, a fiscales y a jueces, para que salgan, ¿no es cierto?, del status quo, y abran su mirada y se den cuenta que estas son situaciones injustas, contrarias a derecho, ¿ah? Y contrarias también a nuestros tratados y convenciones internacionales en esta materia. Eso en relación a la contingencia, es decir, para ir a terreno, para fiscalizar, para detectar a las víctimas, y por supuesto, ¿no es cierto?, robustecer todo el servicio a víctimas que haya disponible, toda la oferta para los menores de edad. Eso por un lado en relación a la contingencia. Ahora, en relación a las causas basales, efectivamente la erradicación, es súper interesante cómo el trabajo infantil es un buen indicador de quién tan justas son nuestras sociedades. Y si yo tengo que tener a niños, ¿no es cierto?, trabajando para sostener a su familia, es porque no estamos viviendo en sociedades justas. Y por lo tanto, desde una perspectiva de causas basales, es absolutamente fundamental que el Estado mejore, potencie, fortalezca, ¿no es cierto?, su red de protección social para aquellas personas más vulnerables. Requiere utilizar todos sus esfuerzos posibles para evitar el abandono escolar, que los niños vayan a la escuela, y por supuesto, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones laborales para los padres y madres de esos niños. Por otro lado, particularmente en relación a la migración, aquí el llamado, sin lugar a dudas, es a dar un cumplimiento cabal tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como de los tratados internacionales y los convenios suscritos en el marco de Naciones Unidas y en el marco de la OEA, que van
perdón, en el marco de la OIT, que van desde, ¿no es cierto?, los convenios sobre las peores formas de trabajo infantil, los convenios, ¿no es cierto?, la Convención de Derechos del Niño, el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, y quizás yo te diría también que desde la perspectiva de las causas basales, que implica en el fondo fortalecer el tejido social que sostiene a esos niños y niñas, eh, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Tenemos que, básicamente, bueno, tenemos que fortalecer la redistribución que tenemos, ¿no es cierto? Y empezar a hacer una discusión más profunda de los sistemas económicos, porque tenemos que fortalecer en el fondo este tejido social que es el que sostiene a la familia, a la comunidad, y que es el que se está desarmando y que está dejando a los niños, ¿no es cierto?, en la primera fila. Sí, es súper interesante lo que tú señalas de cómo el trabajo infantil es un indicador no solamente de la fragilidad del Estado, porque eso te pone a ti a darte cuenta de la fragilidad de las instituciones, de lo frágil que puede ser inclusive la justicia, ¿no? Porque el que el niño esté trabajando, y más en estas condiciones, o en cualquier condición, que no esté siendo niño, no esté disfrutando de su niñez, no esté aprendiendo, que es lo que debe estar haciendo en el colegio, pues eh, un llamado de atención de ver cuán injusta es tanto el Estado y como es la sociedad, ¿no? Entonces, es algo como para poder ver dentro de nosotros mismos cómo, como sociedad, qué estamos haciendo también para prevenir o para evitar que esto suceda. O sea, cómo el Estado lo hace, pero también cómo nosotros las personas de a pie pudiésemos evitar, ¿no? Dentro de nuestras propias estructuras como nuestra familia. Entonces, bueno, Carolina, encantadísima de haberte tenido acá en este espacio, como siempre, súper productiva todos los que nos señalas. Y bueno, hablando sobre este tema bastante delicado, sobre la trata y el trabajo infantil, se los esperamos en otro espacio aquí en La Mejor Ruta. Muchísimas gracias, Norma. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Listo, verdad? Reina.